El Señor llama a hombres y mujeres que tengan una fe sincera, un pensamiento sano, hombres y mujeres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar la guía de la escuela sabática para tener una fe viva. Misión TV presenta La Verdad Presente. Es un gusto saludarlos, queridos hermanos, amigos, deseando que Dios los bendiga. Quiero saludarlos con la misma frase: Dios es bueno, bueno es Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar el repaso de esta lección. Amado Padre que estás en los cielos, damos gracias porque nos permites comenzar a ver el final de este año 2021. Gracias también por la maravillosa lección de Deuteronomio, la verdad presente. Ayúdanos, Padre, para que cuando comience el nuevo trimestre hayamos mejorado nuestra vida y seamos mejores y obedientes hijos tuyos. Bendice, Padre, a los que se han conectado y a sus amigos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, queridos amigos, estamos llegando a la lección número 11. Nos faltan la 12 y la 13 y comenzaremos un nuevo trimestre. La lección de ahora se titula Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Curiosamente es la lección 11 para el día 11 de diciembre. Y el versículo que debemos memorizar está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 15, y dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, o sea, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Saben que la historia que el autor de la lección pone en la lección de ahora es mirar el libro de Deuteronomio cómo tiene influencia en los demás escritores bíblicos, en los demás profetas y reyes. Y vamos a pensar desde el Salmo de David, que lo escribió en el año 1040 antes de Cristo. 1040 antes de Cristo. Y después vamos a ver lo que escribió Miqueas, Manasés. Bueno, Manasés vino después del profeta Miqueas, y Manasés reinó 45 años y tristemente dice el autor que hizo lo malo a los ojos de Dios, que él fue idólatra y permitió que el pueblo también fuera un idólatra. O sea, es un líder malo que permite que el pueblo cometa errores y desobediencias. Después viene, 2 años después de Manasés, llega el rey Josías. Ustedes recuerdan la historia de ese gran reformador Josías. Luego viene el profeta Daniel y Jeremías, que son contemporáneos. Y finalmente vamos a meditar en lo que escribió el profeta Esdras. Esdras con Nehemías son los que son enviados por el rey Medo-Persa para la construcción del templo. La parte del domingo, el libro de la ley, eso lo estudiamos al principio cuando Josías, que empezó a reinar en el 640, imagínense, David en el 1000 y Josías en el 640. Y dice en 2 de Reyes capítulo 22, vamos a leer algunas partes que ya hemos estudiado. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, era el año 632 antes de Cristo, y reinó en Jerusalén 31 años, o sea, hasta el año 609. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Dice en conclusión: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre,
sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando él, ya 18 años después de que empezó a reinar, cuando tenía 26 años, mandó a componer el templo y se encontró el libro de la ley, el libro de Deuteronomio. Dice en Reyes, Segunda Reyes 22:4, que dijo Josías: ve al sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová, que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de esa casa. O sea, le dice que vayan y que vean el asunto económico para que arreglen el templo. Versículo 6 dice: y también a los carpinteros, a los maestros, a los albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Qué bueno, ¿no? Trabajadores que están haciendo la obra en el templo y son honrados. Versículo 8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. O sea, el libro de Deuteronomio. Vea cómo lo van leyendo. Versículo 9 dice: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. En otras palabras, lo que tú ordenaste que se haga con el dinero ya se hizo. Versículo 10 dice: y asimismo el escriba Safán le declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Ese libro que encontraron los albañiles allá, que por mucho tiempo se había perdido. Y ese libro, dice, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Cuando hubo escuchado lo que dice el libro, o sea, los 34 capítulos de Deuteronomio, se los leyeron. ¿En cuánto tiempo se lee 34 capítulos? Más o menos 3 o 4 horas. Ese tiempo estuvo el rey escuchando cómo le leyeron el libro de Deuteronomio. Versículo 12 dice: luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Vean lo que el rey dice: grande es la ira de Jehová, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Josías reconoce que los reyes anteriores, los dirigentes anteriores, no habían obedecido lo que decía Deuteronomio. Es más, hasta lo perdieron. Hay mucha gente que no sabe ni dónde está su Biblia ahorita. Versículo 14 añade: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, a Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticva, hijo de Jarbas, guarda de las vestiduras, la cual, Hulda, moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fueron a ver a la profetisa. Versículo 15 dice: y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. O sea, Hulda ya tiene un mensaje de Dios para el rey. Versículo 16: así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar, sobre los que en él moran, todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey Judá. Qué tremendo, hermanos. Versículo 17: por cuanto me dejaron a mí. Es lo que dice la primera lección de este trimestre. Cuando uno deja de amar a Dios, lo abandona a Él. Y dice el versículo 17: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos.
mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. O sea, Dios estaba enojado. Qué cosa tan fea. Que sepamos que Dios se enoja cuando alguien desobedece, cuando la iglesia, cuando el grupo pequeño, cuando alguien desobedece. Versículo 18 añade, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, a él le diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro. Vaya, encontramos a un rey que escucha lo que dice Dios en el libro de Deuteronomio. Versículo 19 dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Qué tremendo mensaje, hermanos. Dios le dice a Josías, no te preocupes, vas a seguir viviendo y cuando mueras las cosas van a estar mejor. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Imagínate, era el año 640. Así que en el futuro vendrían tiempos peores de castigo a este pueblo que cada mes desobedecía. Dice, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta, lo que mandó Hulda. Entonces, ya cuando el rey escuchó lo de que dice el libro y lo que dijo la profetisa, entonces el rey mandó reunir con él. Fíjese a quién mandó reunir. Ponga atención. Mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá. A todos los ancianos de Judá. Y también los de Jerusalén. Versículo 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá. Con todos los varones de Judá. Con todos los moradores de Jerusalén. Con los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Note usted la repetición de esta cantidad, todos. Dice, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Ahora leen el libro a todo mundo, a todo el pueblo en una convocación. Versículo 3, y poniéndose el rey en pie, después de haber leído, en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová. Aquí hay un líder que se da cuenta de que andan mal y hace sabias decisiones. En primer lugar, hace un pacto con Dios. Dice, y guardarán sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hizo el pacto en el Sinaí? Todo el pueblo dijo, sí, haremos lo que Jehová dice. Y ahora en el tiempo de Josías, cuando Josías los llama, ellos dicen, sí, vamos a hacer todo lo que dijo Jehová. Hace falta un reformador, hace falta un dirigente que nos conduzca a la obediencia, a manifestar bien el amor de Dios. ¿Qué reformas hizo Josías? Dice en Segunda Crónicas 34, 3 al 7, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¡Qué barbaridad, hermano! En el templo habían cosas de Baal. También había de acera. Que saquen todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Yo me acuerdo que un día fuimos a un campamento de jóvenes y el pastor Alfredo García Marenco, que era director de jóvenes de la división, predicó un sermón el viernes, un sermón así de apelación, y le dijo a los jóvenes, estamos en el campamento, ¿qué cosas trajeron ustedes?
que no es digno que los adventistas tengamos. Vayan a sus carpas y mañana traigan todo lo que trajeron a este campamento, que no es bueno que estén usando ustedes. Al día siguiente, antes de la escuela sabática, había un cerro de aparato de cosas, cassettes, videocassettes en ese tiempo, revistas, hasta armas había, hermanos. Los jóvenes adventistas fueron al campamento y así llegaron. Aquí también Josías dice, saquen del templo todas esas cosas idolátricas. Versículo 5 dice, y quitó a los sacerdotes idólatras. Qué cosa, hermano. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Bueno, ¿hasta dónde habían llegado la corrupción? Hasta donde no solamente era un error, sino que ellos, hermanos, adoraban ídolos dentro del templo del Señor. El versículo 6 dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, del valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, dice, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Es demasiada ofensa, hermanos, demasiada ofensa para Dios. Vean cómo se degeneraron. Y es lo que pasa cuando en una casa el papá, la mamá le permite a los hijos hacer lo que quieran, se degeneran. Cuando los mandan a las escuelas no adventistas, se corrompen. Y pues puede ser que en la iglesia esté pasando lo mismo, que algunos dirigentes estén corrompidos y estén haciendo cosas indecorosas en la casa del Señor. Versículo 8 dice, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Oiga, se parecía al tiempo de Elías. ¿Se acuerdan del tiempo de Elías? 850 profetas, sacerdotes de Baal y de Acera. Ahora en el tiempo de Josías, 400 años después, pasa lo mismo. Dice que, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Da pena leer esto, hermanos. Pero Josías produjo una tremenda reforma y un gran reavivamiento. En la parte del lunes, los cielos de los cielos. El significado de los cielos que Moisés usó en Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que le juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Está Josías señalando lo que Moisés señaló: la gran majestad, el poder y la grandeza de Dios. O sea, es decir, no solo el cielo en sí, sino en el cielo de los cielos. Todo eso le pertenece a Dios. Es una expresión que apunta a la completa soberanía de Dios sobre toda la creación. No, cuando Dios los eligió, dice, eres el pueblo más pequeño, más insignificante. Y Dios es el más grande, el único Dios verdadero. David en el año 1000 dijo en el Salmo 148:4, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. O sea, toda la naturaleza, todo el universo alaba al Señor. Después de hablar de David, vamos a hablar de Nehemías. Nehemías, un profeta que ministró en el año 740. Lleven la cuenta.
Ya lo había dicho el rey David en el año 1000. Y ahora Nehemías se va a referir 260 años después. Dice en Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificaste todas las cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. En Nehemías 9 se enfatiza quién es el único y verdadero Dios. Él hizo todo, incluso los cielos de los cielos. Hizo todo su ejército. De hecho, el profeta Nehemías, en el capítulo 9, versículo 3, escribió que leyeron el libro de la ley. Muy probablemente lo que leyeron es el libro de Deuteronomio, lo que explica por qué unos versículos más adelante los levitas, en medio de su alabanza y de adoración a Dios, utilizaron esta frase, los cielos de los cielos. Es extraída directamente esa frase del libro de Deuteronomio. Bueno, también el rey David dijo algo muy parecido en el Salmo 148:4, en el año 1010. Dice, David escribió, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y en Deuteronomio encontramos esas mismas expresiones. El autor de la lección quiere ahora mostrarnos que lo que está escrito en Deuteronomio, desde que el Sinaí, desde cuando Moisés vio que iban a entrar a Canaán, les lee otra vez Deuteronomio, hasta el tiempo de Jeremías, o sea, el año 626, casi 100 años después. Dice que Josías, Daniel, Jeremías fueron contemporáneos. En el capítulo 7, versículo 1 de Jeremías dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. O sea, Nehemías y Jeremías están animando al pueblo a adorar a Dios. Versículo 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Ve? Mejorar. ¿Qué quiere decir mejorar? Yo creo que todos nosotros podemos mejorar a través de una reforma, un relevamiento. Porque ya en tiempos de pandemia que no hemos ido al templo, ya muchos hasta dejaron de estudiar, dejaron de alabar a Dios, ya no hacen el culto matutino, vespertino, no hacen hora misionera. Y dice aquí el profeta, hay que mejorar vuestros caminos, vuestras obras. Versículo 4 agrega, no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, ¿se acuerdan de esa mención? Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda en este lugar, derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, se las daré para siempre. El profeta Jeremías, que también fue contemporáneo de Daniel, de Josías, en el capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, el profeta está diciéndole al pueblo, todavía hay oportunidad de buscar a Dios. Y luego vamos a llegar al tiempo del profeta Miqueas, en el año 740. El profeta Miqueas ministró antes que el profeta Daniel. Y Miqueas renunció después, ministró después del rey Josías. Vamos a leer Miqueas 6, 1 al 8. Dice en el versículo 6, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan tus collados tu voz.
Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Qué tremendo nuestro Dios. Todavía le pregunta al pueblo, ¿por qué son desobedientes? ¿Por qué me han dejado? Porque ya no me aman. Algo les hice yo a ustedes. Versículo 4 agrega, porque yo te hice casa de servidumbre, de ahí te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Les recuerda cuando Dios los liberó del Éxodo, cuando ocurrió el Éxodo. Y el Éxodo es algo que se repite en todos los libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero ahora estamos viendo cómo Deuteronomio influyó en los demás escritores bíblicos del Antiguo Testamento. Fíjese, hermano, que Miqueas toma prestado el lenguaje directamente de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es lo que Miqueas copia de Deuteronomio. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. No hay duda alguna, hermanos, los mandamientos son eternos y nosotros debemos estar guardando los mandamientos, pero hay muchas personas que ya los están quebrantando, aunque sean dirigentes y miembros de la iglesia. En Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 dice que Dios demandó a su pueblo porque habían roto el pacto. Israel estaba practicando una religión formal, una religión que se degradaba. ¿Qué pide Jehová? Vuelve a decir Miqueas vuelve a decir lo que leyó de Deuteronomio. Versículo 8, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Lo que pide Jehová, porque dice el profeta, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Versículo 7. Pregunta, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi religión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Ahora llegamos al tiempo del profeta Daniel. Usted sabe que Daniel llegó a ser un cautivo en Babilonia por la gran apostasía que había en el pueblo. Cuando llegó Nabucodonosor a Jerusalén, ya el profeta Jeremías lo había predicho, que Dios iba a mandar a Nabucodonosor. Y cuando usted lee Daniel 1, los primeros 4 versículos dice que Jehová entregó en sus manos a su pueblo. Versículo 9, en capítulo 9, versículo 1 dice, y en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. O sea, ya pasaron los 70 años de cautiverio. Versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Daniel leía al libro de Jeremías, y Jeremías también refleja lo que Moisés escribió en Deuteronomio. Dice el versículo 3, y me volví rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es lo que debemos hacer. Debemos arrepentirnos y buscar a Dios. Con arrepentimiento y conversión estudiamos. Versículo 4 dice Daniel, y oré a Jehová mi Dios, hice la confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos.
Esta es una preciosa oración, señalada entre todas las oraciones de la Biblia. Dice en el versículo 5 que Moisés dijo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Usted podría decir eso? ¿Hay algún líder en la iglesia que puede reconocer que nos hemos apartado de Dios en este tiempo de pandemia? En tu casa, tú puedes decir eso mismo, reconocer que se han alejado de Dios y que han fallado en varias cosas. Versículo 6, Daniel dijo: no hemos obedecido a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Que yo sepa, todos los distritos, cuando empezó la pandemia, buscó la manera de cómo transmitir los sermones, los cultos a todo mundo. Pero qué barbaridad. Muchos hermanos nunca se conectan. El sábado, en vez de ir al culto vía Zoom o Facebook o YouTube, están durmiendo, hermanos, quebrantando el mandamiento de Dios. Daniel dice con humildad en el versículo 7: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con los que se rebelaron contra ti. Todo el pueblo, hermanos. Versículo 8 dice: oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro, nuestra es, y de los reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel está en el cautiverio al final de los 70 años, ya que leyó Jeremías, que escribe de Deuteronomio. Daniel hace su oración, confiesa los pecados que él no había cometido. Él no lo había cometido, por eso Daniel 1 al 10 dice que por eso lo llevaron cautivo, porque era un joven inteligente, pero leal a Dios. Y hay tantas pruebas en los primeros 6 capítulos de Daniel de la fidelidad de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel dice en el versículo 9: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Vea usted, aquí viene el mensaje hermoso. Daniel reconoce que nuestro Dios está listo para perdonarnos, está listo para aceptar nuestra confesión, nuestro arrepentimiento. ¿Qué le parece, hermano, hermana? Maravilloso, hagámoslo. Yo he platicado con algunas personas en 2 meses. No reconocen que están quebrantando el mandamiento de Dios. El sol se oculta el viernes y siguen haciendo sus labores. Dicen que no es malo. ¿Cómo se han engañado, hermanos? ¿Cómo se han corrompido? Personas que quebrantan el sábado, vilmente, hermanos. Esdras y Nehemías aparecen en la escena ya en el año 480. 84 años después de Daniel. Daniel estuvo preso 70 años, cautivo 70 años, y pasan 84 años más. Y llegamos al año 606. Y Daniel ora a los 70 años después. Cuando Daniel ora es el año 564. Y Nehemías está en el 480, 80 años después. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que la guía de estudios, la verdad presente en Deuteronomio, se votó que debíamos estudiarla en este trimestre hace 20 años. Hace 20 años, hermanos, se votó que estudiemos esta lección. Y nuestro Dios, que nos ama, desde hace 20 años está esperando que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que seamos fieles hijos de Él. Voy a decir, fieles adventistas, buenos cristianos, que mejoremos nuestra vida, que dejemos de hacer lo malo que estamos haciendo, que impidamos que nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa se estén quebrantando la ley de Dios. Yo tengo un familiar que en la escuela encontró una amiguita y son amigas. Y cuando vi a esta muchachita con sus aretes, collares y joyas,
le dije a esta personita, no vayas a caer en el error. ¿Y qué cree? Ya tiene sus joyas también. Hermanos, debemos ser cuidadosos. Vi una vez a visitar a un familiar y vi que su hija estaba hablando con un muchacho ahí del barrio. Y le pregunté, ¿y qué significa eso? Nada, son amigos. Ahorita sabe qué son. Están divorciados, se casaron, tuvieron 3 hijos, pero se divorciaron. Y esa persona se salió de la iglesia. ¿Cómo vamos a seguir permitiendo esas cosas, hermanos? Faltan 2 semanas para que termine el año 2021. Faltan 2 semanas para que termine el trimestre. Nos quedan 2 lecciones. La influencia de Deuteronomio en el Nuevo Testamento y también la muerte y resurrección de Moisés. ¿No cree usted que es tiempo de mejorar? De hacer algo por nuestra casa, nuestra iglesia. Dice, algunos miembros de Israel y aún los sacerdotes y levitas han despreciado los santos mandamientos de Dios hasta el punto de casarse con miembros de los pueblos de su alrededor. Los sacerdotes, los dirigentes, se casaron con personas que no eran del pueblo de Dios. Bueno, eso le contaron a Esdras. Han tomado de sus hijas, dijeron. O sea que los hijos de los creyentes en Dios se casaron con las muchachas no creyentes. Y los hijos se casaron con muchachas no creyentes. ¿No es una barbaridad eso, hermanos? Que nuestros hijos tengan novios no adventistas. ¿Cómo vamos a permitir eso? ¿A dónde vamos a llegar? Ya no hay autoridad, ya no hay respeto, ya no hay valor para hacer las cosas bien. Esdras también supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres eminentes, ¿quiénes son eminentes en la iglesia? Se han atrevido a desobedecer las leyes dadas por salvaguardarlos de la apostasía. Hay personas eminentes en la iglesia que también se han corrompido. Su corazón de Esdras se conmovió. Y el pesar de Esdras y de sus asociados, en el mismo corazón de la obra de Dios se produjo un arrepentimiento en el tiempo de Esdras. Dice, y lloraba el pueblo con gran llanto. ¿Y por qué lloraban? Estaban arrepentidos. Esdras 10:1 dice, Seconías reconoció públicamente su pecado de haberse casado con una extranjera y propuso abandonar a todas las esposas. Seconías, un gran hombre, que fue y confesó, yo he pecado, me casé con una mujer extranjera y esto Dios no lo permitía. ¿Por qué? Porque eran idólatras, paganos. A Dios no le gusta que nuestros hijos y nuestras hijas se casen con personas que no son de la iglesia. Si hasta algunos de la iglesia salen malos, imagínate los de afuera. Pero estamos permitiendo que nuestros hijos hagan lo que quieran, desobedecer a Dios. Dice que Esdras y Jeconías dijo, todavía hay esperanza. Bendito sea el Señor. Lo mismo dijo Jeremías, lo mismo dijo Daniel y ahora lo dice Esdras. Y le dio entonces esta invitación a Esdras, Jeconías. Levántate porque a ti te toca el negocio y nosotros seremos contigo. Esfuérzate. Qué linda palabra para mí, para ustedes, para los líderes de la iglesia. Levántate porque a ti, a nosotros nos toca el negocio de arreglar este pueblo tan torcido que está ahora. Le dijo, repito, levántate porque a ti te toca el negocio y nosotros seremos contigo. Esfuérzate, esfuérzate. Entonces Esdras se levantó y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Tal fue el comienzo de una reforma admirable. Con infinita paciencia y tacto, y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados, ¿sí? Porque cuando tú metas la reforma, reavivamiento, vas a afectar a los que andan mal.
Bueno, hay que respetar sus derechos. Hay que actuar con paciencia. La hermana White dice que Esdras y sus colaboradores procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Sobre todo lo demás, Esdras enseñó la ley y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, así como las bendiciones que podían obtenerse por la obediencia. Hace 2 meses y medio comenzó este trimestre. Y yo les hablé de la reforma, del reavivamiento. Vamos a reformar, vamos a revivirnos. Cuando era departamental de jóvenes y en los campamentos hacíamos las fogatas, pues era mucho trabajo juntar la madera y encender la fogata y ahí hacer pláticas, juegos. Y sabe que la fogata se iba apagando. Y había un grupo de personas asignadas que su trabajo era hacer un reavivamiento de la fogata. Llegaban y soplaban. Y otra vez venía la flama. ¿Usted cree que podemos hacer eso? Podemos hacer algo en nuestra casa para que nuestra familia sea fiel a Dios. Usted que es líder del grupo pequeño puede hacer algo con su grupo pequeño para que haya un reavivamiento, una reforma. Queridos hermanos, sí podemos hacerlo. Necesitamos en la iglesia, en el hogar, alguien que traiga la reforma y el reavivamiento, como lo hicieron Josías y como lo hizo Esdras. Entonces la pregunta es, ¿le gustaría a usted que se produzca esa reforma, ese reavivamiento en su hogar, en la iglesia? La historia de la influencia de Deuteronomio en los demás libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, nos dicen que no bastó con la reforma, reavivamiento que produjo el rey Josías. Hubieron épocas en que el pueblo de Dios volvió a fallar. Pero cuando llega Esdras y Nehemías, ¿saben cuándo llegó Esdras y Nehemías? ¿Se acuerdan? En el año 457, es el año cuando comienza la profecía de los 2300 días. ¿Se acuerdan de esa profecía? De Daniel 9, 24-25, Daniel 8, 14. Esdras y Nehemías fueron enviadas por el rey Medo-Persa para producir esa reforma, ese reavivamiento en el pueblo de Dios. Reconstruyeron el templo, los muros, la ciudad, y restablecieron el culto a Dios, la manera de ofrendar, de sacrificar. Produjeron esa reforma, reavivamiento. ¿A usted le gustaría ser el reformador de su casa, de su hogar? ¿Le gustaría reformar su grupo pequeño? Yo no sé quién tendría que reformar la situación de las iglesias, porque en las iglesias también se necesita una reforma y un reavivamiento. Que Dios lo bendiga, que Dios le ayude para imitar a Josías y a Esdras, reformando la iglesia. Nos quedan 2 semanas para lograrlo, o por lo menos para intentarlo. Que Dios lo bendiga. Aquí nos vemos la próxima semana con la lección Deuteronomio en los libros del Nuevo Testamento. Oremos, hermanos, para despedirnos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, porque aunque se testifica en todo el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel y de Judá fueron ingratos, desobedientes, fueron idólatras, Señor, tú siempre, nunca cambiaste. Estuviste listo a perdonarlos si confesaban sus pecados, si se arrepentían, se convertían. Nosotros en este tiempo necesitamos hacer algo parecido porque estamos casi igual. Bendice a los que están conectados, están oyendo el repaso, para que tu Espíritu Santo que los toque y se conviertan en reformadores, que traigan la reforma y el reavivamiento en su familia, en su grupo pequeño y en su iglesia. Señor, gracias por perdonarnos y danos el poder del Espíritu Santo para producir estas gran bendiciones antes que sea demasiado tarde. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego.